funcionaría. Pongan muy listos. Si yo multiplico 7 por 3, me daría toda esta área. Y si se fijan, esta y esta juntadas me hacen, una me hace esta y otra me hace esta parte. Quiere decir que exactamente también es la mitad. Entonces, 7 por 3, 21. Entre 2, 10.5 centímetros cuadrados. Esa sería el área. Entonces, la fórmula del triángulo es esta. ¿Sí? Base por altura entre 2. Y ya sabemos por qué es entre 2. Porque la base por altura me da el área, pero de una unidad cuadrada o rectangular. Y esa unidad cuadrada o rectangular ocupa la mitad del área, el triángulo, y la mitad me sobra. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Pero todas se basan en el área de estos cuadriláteros o en el área del triángulo. Es decir, nada más me tengo que aprender esas dos áreas. Base por altura o base por altura entre 2. Vamos a ver, este se llama romboide. Y el romboide tiene de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digo 6. De aquí hasta aquí hay 6. Y de altura vertical también. ¿Cuál es el punto contrario más alto? Puede ser este porque está a la misma altura que este. Entonces puedo medirlo así o puedo extender este aquí y medirlo así. ¿Sí? Pero me daría exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4. Entonces su altura es de 4. Y yo voy a multiplicar 6 por 4. 6 por 4 es igual a 24. Vamos a poner que fueran metros cuadrados. Y esta fórmula así la dejo. Oiga, maestra, pero esta no es cuadrada, así como esta no es recta, no tiene ángulos rectos. Fíjense bien por qué es exactamente lo mismo. Vean. Aparentemente, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 son los completos. ¿Y los demás cómo voy a saber si son 24? Pongan atención, vean. Si yo este cuadrito, ¿lo ven? Lo borrara de ahí y lo pegara aquí, es decir, lo borro así y lo pego acá, ¿qué figura se forma? Exacto, un rectángulo. Entonces, esta es la fórmula del romboide. ¿Por qué? Porque imaginariamente, si este pedacito yo se lo quito y se lo pego acá, se forma un rectángulo. Entonces, exactamente, esa es la fórmula. Así como esta, base por altura, así también esta, base por altura. Por esta razón, porque aunque aquí no estén los cuadritos completos ni acá tampoco, si yo le corto este pedazo y lo pego acá, se forma un rectángulo exacto. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Espero que sí. Entonces la fórmula para el romboide es igualita que para los otros. ¿Sí? Por esa razón. La fórmula para el rombo la vamos a basar en la del triángulo. Base por altura entre 2. Porque si se fijan en este dibujito que yo tengo aquí, bueno, en esto, este es un triángulo y este es otro triángulo. Dos triángulos, tampoco yo me olvido, me forman el rombo. Entonces, si yo multiplico la base por la altura de un triángulo y la base por la altura del otro, y lo divido entre 2, me va a salir
el área total de la figura. Entonces yo debo de averiguar cuánto vale la base y voy a empezar con este triángulo. La base vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la altura vale 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24. Entre 2, 12. Y este triángulo igual tiene 6 y tiene 4 de altura. 1, 2, 3, 4. Entonces el otro también tiene 12. Tiene 6 por 4, me da 24, entre 2 igual a 12. Y ya nada más sumo el área de los dos. 12 más 12 serían 24 centímetros cuadrados. Pero resulta que puedo hacerlo así como lo hice yo, separándolo en dos triángulos, y va a ser correcto. Pero también puedo hacerlo en una sola operación. Es decir, en lugar de calcular primero la base por la altura de un triángulo y luego la base por la altura de otro, puedo de una vez calcular la base de uno, que es la misma base del otro, por la altura de los dos. Entonces, esto va a cambiar un poquito, pero es exactamente eso mismo. Ahora se le llama diagonal menor por diagonal mayor o viceversa. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Es decir, la diagonal menor es esta, la base, la más chiquita. La diagonal mayor es esta, la altura de los dos, la más grande. Entre 2, base por 2 alturas, base por 2 alturas, entre 2. Esta es la fórmula para el rombo, pero si se fijan, está basado en la del triángulo. Base por altura entre 2, diagonal menor por diagonal mayor entre 2. ¿Por qué? Porque si yo divido el rombo, se pueden formar dos triángulos, ¿sí? Y para el trapecio es lo mismo que para el rombo. Si se fijan, aquí lo tengo arriba. Se pueden formar 1, 2, 3 triángulos. Así. ¿Sí se fijan? Entonces yo puedo sacar el área de un triángulo, o sea que también se va a basar en el área del triángulo, base por altura entre 2. Puedo sacar el área del primer triángulo, base por altura entre 2, más base por altura entre 2, más base por altura entre 2. O puedo imaginar que lo divido en triángulos, que ya están aquí. Y si se fijan, lo puedo acomodar así. Este triángulo que estaba aquí, lo pongo aquí. Imaginariamente, obviamente no voy a hacer todo esto. Y se forman 3 triángulos, pero la base va a ser muy larga. ¿Sí se fijan? La base va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esta que está acá, 11, 12, 13, 14. Entonces la base va a ser 14. La altura va a ser la misma en todos los casos. Si se fijan, todos están a la misma altura. 1, 2, 3, 4. 14 por 4. 4 por 10, 40. 4 por 4, 16. Y 40, 56. Entre 2, 28. Esa sería el área. 28 centímetros cuadrados. ¿Qué fue lo que hice? Sumé la base grande, que sería esta base más esta,
se le llama, sumar la base mayor, que serían la suma de estas dos bases, más la base menor, que sería la suma de esta que se agregó acá. Luego lo multipliqué por lo alto y lo dividí entre 2. ¿Sí? Entonces puedo calcular el área por separado, es decir, multiplicando 5 por 4, 20, entre 2, 10. 5 por 4, 20, entre 2, 10. Entonces llevo 10 y 10. Y 4 por 4, 16. Entre 2, 8, 10, 20, 28. Y si se fijan, me salió lo mismo. Entonces, puedo calcularlo por separado con triángulos, como lo hice ahorita, o puedo calcularlo con esta fórmula. Sumar la base grande más la base chiquita, multiplicarlo por la altura, porque todos tienen la misma altura, y dividirlo entre 2. Esta es el área del trapecio. ¿Sí? Espero que no se les haga tan largo el video, espero que comprendan el tema, que no se les haga tan complicado. Nos escuchamos en la siguiente clase.